es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Buenos días, senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Nos da mucho gusto saludarte, aunque no en esta circunstancia, Emilio. Es así, muy buenos días, Jesús, Moisés. Un fuerte abrazo allá hasta Sonora, acá desde la Ciudad de México. Gusto en saludarles. ¿Qué tiene que pasar, Emilio? ¿Qué está pasando en el tema de los migrantes en México? Pues es justo la furia, la desesperación que me llevó a detonar esa pregunta, porque es la combinación de un gobierno negligente e indolente. Esta tragedia de la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria, más bien prisión, en Juárez, pues nos avergüenza ante México y el mundo. Y justo hay que entender que esto es un crimen de Estado, porque no solo fue la negligencia criminal de quien no abrió el candado, o de un contraalmirante. Hoy la versión preliminar es que el contraalmirante Salvador González Guerrero dio la orden para que no se abriera, sino que antes pasaron muchas cosas. Antes alguien tomó la decisión de mandar militares a puestos para los que no tienen ni la capacitación, ni la sensibilidad, ni el perfil. 18 de las 32 estaciones migratorias tienen a militares al mando. Pero antes salieron, como en Juárez, a organizar redadas en contubernio o en cooperación, yo creo que en contubernio, con el gobierno municipal de Juárez, que por cierto es de Morena. Pero antes pusieron a la Guardia Nacional a perseguir migrantes y la hicimos porque el Senado fue el detonador de su creación. Una guardia para combatir a la delincuencia, no para perseguir migrantes. Pero antes decidieron hacer filtros en todo el país, por ejemplo, dejar meses y meses, 6, 8, 15, a los solicitantes de refugio o de asilo, esperando trámites interminables, abandonados a su suerte, y una vez que tienen un papel incluso se los rompen en su cara. Pero antes, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador aceptó los chantajes de Donald Trump y México se arrodilló ante el gobierno de Estados Unidos para hacerles el trabajo sucio en materia migratoria. Y luego con Biden recibimos, como se mencionaba, 30,000 personas expulsadas al mes por Estados Unidos. Y ni siquiera hay una política pública de coordinación con los gobiernos municipales y estatales. Es el caso más dramático de regresión, de violación a los derechos humanos en años. Nunca habíamos tenido una política de esta magnitud, Moisés. Senador, gusto saludarlo. A ver, ya sabemos que el gobierno es así indolente, ha dado muestras y
con mucha frecuencia se supera a sí mismo de esa indolencia. Infelizmente sí. ¿Qué puede pasar? O sea, puede pasar en México hasta un crimen de Estado, como lo ha catalogado usted, como lo catalogó también Porfirio Muñoz Ledo, un crimen de Estado, y no pasa, entre comillas digo, no pasa absolutamente nada. Desde el poder no pasa absolutamente nada. Horas después, el secretario de Gobernación, además de echarle la bolita a su colega Marcelo Ebrard, se va a hacer campaña a Veracruz. Marcelo, pues sí, con sus actividades normales, y se va a subirse a un Tesla a Monterrey, y el presidente dice, no nos van a destruir, estamos todos juntos. ¿Qué esperar ante eso? El mensaje que manda Andrés Manuel López Obrador es el de una camarilla corrupta que se protege y que usa la impunidad como norma. Los datos más avanzados hacen saber que van a ir por funcionarios menores. Uh-huh. Pero por supuesto que sorprende, indigna, que a estas alturas no se haya dado la institución de Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Alejandro Encinas es su secretario de Gobernación encargado del ramo de población. Adán Augusto López es el responsable de la materia. Pero al final de cuentas, en tratándose un tema de esta naturaleza, es Andrés Manuel López Obrador responsable primero. Y yo estoy seguro que esta tragedia, este crimen, va a perseguir a López Obrador el resto de sus días. Estoy seguro que es su Ayotzinapa o su guardería ABC. Y la manera en la que respondan es en la manera en que van a poder dar la cara no solo a las víctimas, sino al país, porque aunque quieran minimizarlo o quieran bajarle el perfil, estoy absolutamente cierto que si aquí no hay justicia, pues en el futuro vamos a ver a López Obrador en los tribunales internacionales, porque ya lo vimos ayer en Ciudad Juárez, fue a hacer una visita y pues lo increparon. Creen que no les va a afectar y por supuesto que les va a afectar. Y es un hecho. Son el tipo de cosas que pegan fuertemente en la conciencia y en el ánimo de la gente. Yo veo un gobierno empeñado en minimizar y no asumir su responsabilidad. Y cínicamente, el caso de Adán Augusto, pues es uno de los acabados ejemplos de quienes literalmente, por perseguir sus ambiciones, desatienden sus responsabilidades. Es de un cinismo atroz. Al día siguiente ya está en Veracruz promoviendo una de sus corcholatas. De veras es de un cinismo. Y sí pienso que lo más dramático es que esto puede volver a pasar. Ya se les había avisado. La CNDH de la señora Piedra, que se caracteriza por la omisión y sumisión, ya les había avisado de un incendio de una estación en Tabasco. Ya la conferencia del Episcopado Mexicano, Amnistía Internacional, les dijeron que esto es una política inhumana, que los centros de detenciones son prisiones. Ya se pronunció el secretario general de Naciones Unidas, el Papa. La dimensión internacional de esto llevó a estar en las primeras páginas del mundo. No van a poder tapar el sol con un dedo. La indignación les dio para 20 minutos en el Senado con Morena y sus aliados. Ni siquiera aceptaron las comparecencias de los secretarios. Ya parece que van a estar promoviendo la justicia. Emilio, vamos a hacer un pequeño corte en la media por nuestras estaciones hermanas en el estado, pero te quiero hacer una pregunta al regreso del programa. Tú fuiste secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quisiéramos conocer un poco tu punto de vista a partir de que es verdad que han querido omitir y han querido tapar este tema, pero ¿qué eventualmente puede pasar en ese nivel? Vamos a regresar en un momento más. Estamos con Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, senador de la República. Tú fuiste secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que hay un procedimiento en el que tiene que participar antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y sobre todo hacemos la pregunta con el criterio de qué hacer para que la presión internacional de alguna manera haga una sacudida sobre este tema.
se deje sentir. Mira, efectivamente, el tema de la migración es un tema que cruza México y no de ahorita, sino de fenómenos previos. Tanto así que México fue promotor de la Convención Internacional para los Trabajadores Migratorios y sus familias. Y el fenómeno tiene que entenderse en esa dimensión porque la pandemia dejó una ola de pobreza no solo en México, en todo el mundo. Y eso es un detonante de la migración. La crisis que se vive hoy en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua particularmente, Guatemala, genera nuevas olas de expulsión. El año pasado, Nicaragua, la gente que venía de Nicaragua rebasó a los flujos migratorios juntos de El Salvador y Guatemala, y eso no era así. Los nicaragüenses no migraban, pero con el dictador Ortega ese fenómeno se está multiplicando. Están llegando a México gente de África y de Asia. Y cerrar los ojos ante esa realidad es una enorme miopía, pero también una gran torpeza. México debería estar construyendo un término de relación totalmente distinto con Estados Unidos. Y de que se puede hacer, se puede hacer. Cuando fue la guerra civil en Guatemala, México recibió más de 500,000 de refugiados e hizo un programa ejemplar a nivel mundial. Ahí fue cuando se hizo la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y generó un ejemplo mundial. ¿Por qué? Porque lo que aquí pasa es de foco mundial y tendría que estar convocando a Naciones Unidas, a la ACNUR, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, en atención humanitaria con lo que pasa con los migrantes. La crisis europea generó que la Unión Europea atendiera con Turquía para generar condiciones humanitarias mediante Naciones Unidas con la población siria. Perfectamente se puede hacer una intervención para que Estados Unidos le dé dinero a Naciones Unidas y Naciones Unidas intervenga con razones humanitarias con los miles de migrantes que hay en este país. La segunda cosa que se tiene que hacer es entender que si en México no hay respuesta, se va a ir a los tribunales internacionales. Es que eso es así. Y como, por ejemplo, acá nunca se toca a los militares, pues la Corte Interamericana se tiene que sancionar con un mayor costo y descrédito para el país. Y Andrés Manuel tiene que entender que aunque él crea que la República termina en Macuspana, pues hay, claro, una dimensión internacional de las cosas. Su gobierno va a acabar, pero la responsabilidad del Estado mexicano no, y muy probablemente él va a ser sancionado por estas cosas. La Comisión Interamericana ha hecho trabajo sistemático sobre México en esta materia y no tengo duda de que este fenómeno va a alcanzar incluso a distintas instancias de Naciones Unidas. Senador, su pregunta de la semana, su intervención en el Senado de la semana, tan enérgica con ese qué carajos tiene que pasar, que fue tema de conversación durante toda esa tarde, una pieza oratoria que circuló muchísimo. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tiene que pasar? Con el gobierno ya sabemos lo que tiene que pasar o lo que no va a pasar, pero la pregunta que yo me hacía es, ¿y como sociedad civil qué tiene que pasar? Porque si bien decimos que el gobierno es indolente ante la tragedia, ¿qué con la sociedad civil? ¿Se imagina si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en otro país? ¿Qué hubiera sucedido? O de plano los migrantes son eso, es gente extranjera que viene de lejos, que ahí se la echan. A mí me parece también que hay un papel que no estamos como ciudadanos cumpliendo y atendiendo para presionar lo suficiente al gobierno que se ponga las pilas. Totalmente de acuerdo. Si hacemos el ejercicio de espejo y pensáramos que este incendio hubiera sido en una estación de Estados Unidos y que quienes abandonaron a los migrantes al no abrir la puerta hubieran sido agentes de la Border Patrol, ¿cómo estaríamos? Estaríamos pero incendiados, ¿verdad? Sí. Y el problema es justo que debe avergonzarnos también a nosotros. Yo estoy absolutamente convencido de que si la norma es la impunidad de este gobierno, tenemos que cambiar de gobierno. Esto tiene que tener dos tipos de correlatos. La primera es que son momentos de pasar facturas, cuando las cosas no se hacen bien. Y hay el momento, ya vendrá el 24 y la urna es el instrumento. La segunda es que es el momento también de voltear a vernos, porque ¿con qué autoridad moral pedimos que México cuide
a nuestros paisanos del otro lado. Sonora es frontera y hay muchas actividades que la gente hace en Estados Unidos. Yo he estado por allá, es un estado mágico, pero la interconexión con Estados Unidos es fuerte. Tenemos como país, no solo como Sonora, pues ¿qué será? 35, 40 millones de mexicanos descendientes de mexicanos allá. ¿Cómo vamos a pedir que los traten con cuidado si hacemos las salvajadas que hacemos acá? Infelizmente este gobierno ha promovido como nunca la xenofobia, el odio a las personas extranjeras e inmigrantes. Tenemos que regresar a los códigos de solidaridad. México es un país solidario y abierto, con independencia de la pequeñez, de la nulidad de acciones que estamos viendo por parte del gobierno. A la sociedad sí le toca estas dos cosas. Uno, pasar las facturas cuando hay gobiernos que mienten al decir que respetan derechos humanos y que engañan porque dijeron que iban a hacer otra cosa. Y dos, regresar a los códigos de solidaridad que siempre hemos tenido. Emilio Álvarez y Casa, no mentir, no robar, no traicionar, son las máximas del presidente López Obrador y del movimiento Morena. Pues me parece ser que la realidad tiene otros datos. Nos da mucho gusto escucharte. ¿Dónde te podemos seguir, senador Álvarez y Casa? Nos podemos encontrar en redes sociales, en @Emilio Álvarez y en Facebook, en Emilio Álvarez y Casa. En estos días mis cuentas fueron atacadas. Yo digo que probablemente Genaro Villamil o Pedro Moguel podrán dar cuenta y explicación, porque tienen esa estrategia justo de un gobierno autoritario que trata de desacreditar y atacar. Lo que tú dices es muy certero. Esta presentación de no mentir, no robar, no traicionar, pues es eso, es una bonita carátula, porque todos los días lo que vemos es justo lo contrario. Pero la realidad de las cosas es que sí veo un momento de cambio, un país que va exigiendo. Salimos el 13 de noviembre, salimos el 26 de febrero, y sí, este tipo de temas nos deben de interpelar de manera tal de abrirnos los ojos de qué tenemos, no qué nos dicen que tenemos. Y aprovecho también para mandarles un fuerte abrazo. Entiendo que ya cumplieron, están de mantener largos de aniversario, ¿no es cierto? Sí, todavía estamos en eso. Y igual otro para usted, porque ayer fue su cumpleaños, ¿no? Sí, hombre, ahora sí estamos de abrazo mutuo. Sí. Qué bueno que están en este espacio. Celebro porque necesitamos estos espacios de libertad de expresión necesariamente. Hay un esfuerzo del gobierno con una tendencia cada vez más autoritaria para cerrar estos espacios y perseguir a las voces libres. Les reconozco y les felicito, les mando un fortísimo abrazo. Enhorabuena, que venga muchos años más. Gracias, senador. Oiga, y de lo que están haciendo con los medios públicos, a ver si luego hablamos también, ¿no? Sí, es una vergüenza. Y del Frente Cívico Nacional, Emilio, yo creo que es importante que nos obsequies una oportunidad para seguir conversando. Hombre, a la menor provocación ahí estaré. Muchas gracias, un abrazo, senador, pásela bien. Muchas gracias, buen día, un abrazo hasta la muy querida Sonora. Gracias, igualmente.